Y primero vamos a empezar viendo un video que habla sobre nada más que voy a activar aquí el sonido. Me comentó el señor asesor jurídico que quería hacer el uso de la palabra para hacer un planteamiento. Sí, en realidad es una incidencia, su señoría. Pues hágase cargo. Sobre, estoy preguntando, sí, estoy cuestionando si existe alguna incidencia. El artículo 2, fracción 8 de la Constitución establece la garantía de las personas indígenas a contar con un intérprete. Esa misma comunidad indígena, pero son integrantes, no forman parte del todo de ese pueblo indígena. Es decir, aquí se trata de dilucidar y resolver sobre derechos de personas en particular. Le voy a hacer una pregunta en español, que me conteste. ¿Sí entiende el español? En español. Dice que sí le entiende poquito, pero que no le puede contestar ahora sí en español. Yo no quiero una traducción literal, porque no vamos a terminar. Claro. Para efecto de no estar ir cortando el relato, porque eso va a alargar demasiado la audiencia. Únicamente la respuesta, ¿quién? El argumento, aun y cuando lo digan, no lo voy a tomar en cuenta. Solo me voy a ir a la respuesta de esa pregunta cerrada, aun cuando se trate de abierta. No quiero ir más allá, ni pensar mal en el sentido de que los testigos, más que ser preparados, estén aleccionados para tratar de sorprender a esa autoridad jurisdiccional. Porque aun y cuando me digan que sí entienden, pero que no lo pueden transmitir, sí deja mucho que pensar esta autoridad jurisdiccional respecto de la forma de conducción de los testigos. Y eso, en su momento, va a ser ponderado por esta autoridad jurisdiccional. Bien, como introducción, ahorita veíamos el tema de pues las diferentes complejidades que viven las poblaciones indígenas, sobre todo en nuestro país, y que nos pone ante el cuestionamiento acerca de pensar el marco jurídico, la parte legal y sobre todo pues este acceso a los derechos que tienen cada una de las personas, ¿no? Tenemos un recuento desde el 94, desde el levantamiento zapatista. Había esbozos anteriores que hablaban acerca de lo que había ocurrido en
acerca de pensar cómo las poblaciones indígenas hablaban acerca de del derecho y de la manera en cómo se manifestaba en el quehacer cotidiano. Uno de los temas como centrales al hablar del marco jurídico es que no se puede pasar por alto los acuerdos de San Andrés, ¿no? Los acuerdos de San Andrés Larraízar es una de las manifestaciones más interesantes en el cual lo que vemos más bien es un proceso de negociación y diálogo, ¿no? En el cual pues se generan y se visibilizan esas tensiones presentes tanto en las personas que participaron como las personas que hablamos desde la parte de la institución, cómo es que llegan a un diálogo en el cual permite llegar a ciertos acuerdos que se firman, que se pactan y que al final pues pareciera que se generan grandes pasos o pasos agigantados en materia de derechos indígenas, donde más bien no solamente se queda ya en el reconocimiento, sino en la búsqueda y en el posicionamiento del gobierno frente a la cuestión de autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, en el cual pues se promueve una autogestión que no esté como marcada por el Estado como tal, ¿no? Y bueno, y después de esto, pues también empezamos a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General a partir del artículo 2 constitucional, ¿no? En el cual hay una incorporación en la legalidad y que entonces los procesos de racismo y discriminación no desaparecen, sino más bien existe ahora una sanción para aquella persona quien genere estos elementos de racismo y aislamiento de las personas o procesos de exclusión. Y entonces se empezó a promover en teoría, ¿no? La participación y representación política de los pueblos y al mismo tiempo pues garantiza el acceso a la justicia, garantiza y promueve los elementos culturales, se generan avances en el tema de educación y capacitación para el trabajo, sobre todo en los pueblos, que permita cubrir esas necesidades básicas para poder estar en contacto con otros grupos sociales y socioculturales, ¿no? Y que bueno, aparte de ello, pues también lo que vemos es que los acuerdos de San Andrés también lo que generan es la producción del empleo y al mismo tiempo pues se impulsan estos elementos, ¿no? Y al manifestarse en la parte constitucional, pues también se generan una generalidad de derechos como son el proteger a los indígenas migrantes que salen de sus lugares de origen para buscar un trabajo y tener una mejor bueno, y bueno, más bien aquí lo que tratamos de hacer es o lo que se visibiliza es esta nueva relación que se establece entre el Estado y los pueblos indígenas que al tener un reconocimiento desde sus derechos políticos, jurídicos, sociales y económicos, pues permite una beta y un progreso, en teoría, desde los pueblos y comunidades indígenas. Y para ello vamos a ver ahorita un videíto que tengo 12 años. Pues yo soy Ángel Pérez Pérez, tengo 15 años. Mi nombre es Jace Marglis Isamit Vargas Rodríguez, tengo 15 años. Mi nombre es Steven Porras, tengo 17 años. Mi nombre es Dominga Elizabeth Jiménez Hernández, tengo 17 años. Mi
nombre es Tomás Peña Santillán. Tengo 17 años. Mi nombre es Dominga Elizabeth Jiménez Hernández. Tengo 17 años. Mi nombre es Tomás. Mi nombre es José de Jesús Girardo Tengo 16 Villanueva. años. Tengo 16 años. Yanira Sánchez, tengo 18 años. Tijuana, Mi nombre es California. José de Jesús Oaxaca. Girardo Venezuela. Villanueva. Tengo 16 años. Tijuana. Mi nombre es Lorena Fuentes, tengo 12 años. Pues yo soy Ángel Pérez Pérez. Tengo 15 años. Mi nombre es Jace Marglis Isabit Vargas Rodríguez. Tengo 15 años. Mi nombre es Steven Porras. Tengo 17 años. Mi nombre es Dominga Elizabeth Jiménez Hernández. Tengo 17 años. Mi nombre es Tomás Peña Santillán. Tengo 16 años. Mi nombre es Jamie Danira Sánchez, tengo 18 años. Mi nombre es José de Jesús Girarte Villanueva. Tengo 16 años. Tijuana, Baja California. Oaxaca. Venezuela. Ecuador. Guatemala. Perú. Honduras. Michoacán. Trabajando. Trabajo. Señor que trabaja. Trabajo. Agricultor. Preocupación. Comprensión. Esfuerzo. Enojados. México. Señores esperando algo. Esperando un futuro mejor. Cultura. Preocupación. Puede ser naco. Unión. Alegre. Tradición. Indígena. Cultura. Identidad. Trabajadora. Extraña. Tradición. Egoístas. Homosexuales. Creo que dos personas casándose. Diversidad sexual. Homosexual. Emocionado. Amor. Placer. Amorosos. Disparejo. Una pareja con un niño. Amor. Indígena. Calor. Humildad. Amor. Necesitado. Normal. Un chico. Apoyo. Pobreza. 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 Ayuda. Cuidado. Casa. Una señora limpiando. Amor verdadero. Comerciante. Preocupación y amor. Familia. Lucha. Cuidado. Familia. Una señora alimentando un bebé. ¿Se puede repetir el mismo hashtag? Amor verdadero. Me tengo que etiquetar a mí misma. Estudiosa. Sincero. ¿Lo digo? Soy yo. Una niña trabajadora. Tolerante. Linda. Participación. Bonita. Valentía. Etiquetar a una persona como tal no identifica quién es, porque podemos decir que es una persona mala, pero puede ser la mejor persona del mundo. Así que no podemos definir bien a una persona si no la conocemos y si no hemos estado en contacto con ella. No es necesario ponernos etiquetas para definirnos. Porque en algunas ocasiones te puedes equivocar. No es correcto. Tendría que conocerlos primero para decir quiénes son realmente. Una persona no se define por una etiqueta. No por lo que vemos es la vida que lleva. La principal etiqueta que debe caracterizar a la persona es la que uno mismo se hace. Una persona se define por lo que vale, por lo que es y por lo que ha demostrado. Bien, pues creo que en esta ocasión no me está favoreciendo nada mi red. Entonces, pues no sé qué les parece. Pues Javi realizaba una propuesta
de que realicemos una ronda de participación que nos permita abordar un poco el tema y para la siguiente sesión, pues espero que para la próxima semana poder como abordar un poco más el tema acerca de los acuerdos de San Andrés y al mismo tiempo nos permita generar una mayor participación. Entonces, más bien, una pregunta que podría ser bastante interesante y bastante problemática para nosotros es, en una primera instancia, empezar a preguntarnos hacia dónde nos va a llevar el tema de la generación de ciertos derechos en un contexto determinado. Y para ello, pues yo quisiera realizarles una pregunta que nos permita abordar el tema, sobre todo para escucharlos también a ustedes, y que creo que es una buena opción. Y una de las particularidades que vamos a encontrar nosotros dentro del marco jurídico es el tema de la legalidad. Si ustedes pensarán o piensan que el generar ciertos derechos a las poblaciones indígenas genera un acceso a los servicios en general, ¿no? Desde salud, educación, alimentación, economía y movilidad, o más bien sigue siendo solamente ciertos ofrecimientos que no logran impactar en la vida cotidiana de las personas. Me gustaría escucharlos y bueno, también preguntarles si conocen alguna otra forma de gobierno, ¿no? De manera particular a cada uno de ustedes, si conocen alguna otra forma de gobierno y si creen que son importantes en cada uno de los lugares en el que nosotros nos encontramos. Escucho sus participaciones, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, yo sí escucho. Sí te escuchamos, Javi. Ok, bueno, recuerdo ahorita justo cuando pusiste el tema en el videíto del juez, y recuerdo que alguna vez en una sesión en el propedéutico de Pilares, en esa ocasión no nos tocó, fue la última sesión, y yo estaba con, mi docente era Citlali, pero en ese momento nos cambiaron con otro docente que fue Rodrigo. Y bueno, ahí se debatió justo si qué tan importante era el acceso a los derechos hacia pues las etnias y los pueblos indígenas, etcétera. Y recuerdo que había una maestra que decía que ella no estaba de acuerdo en que hubiera derechos para los indígenas, ni derechos para las mujeres, ni derechos para los niños, porque todos los derechos eran para todos, ¿no? Así como una cuestión muy abstracta de entender los derechos humanos, ¿no? Pues como los derechos humanos son para todos, entonces no es necesario hacer derechos para indígenas y hablar, ¿no? A ella le resultaba como absurdo e incluso ella decía que era discriminatorio para todos los demás que no éramos indígenas o que no éramos mujeres o que no éramos niños, ¿no? Y bueno, ella le decía que pues justo se generan ese tipo de instrumentos y mecanismos jurídicos porque pues aunque hay una carta, una declaración de los derechos humanos en la que aparentemente todos tenemos derecho y acceso a la educación, etcétera, etcétera, pues justamente es una declarativa y por lo tanto las declarativas no son vinculantes, es decir, no obliga a los estados a cumplir con esos derechos, ¿no? Los derechos, la Carta de los Derechos Humanos es simplemente una carta de buenas intenciones, pero que no sirve absolutamente para nada. Por eso se generan estos mecanismos y estas especificaciones en los distintos estados para que entonces si hay un mecanismo, haya un protocolo, etcétera, para hacer valer. Pero incluso con esos mecanismos, aún así, pues como vimos en el ejemplo del video,
pues obviamente las personas son revictimizadas, ¿no? O son nuevamente denigradas o son ignoradas, ¿no? A pesar de que existen todos los procesos para llevar a cabo derechos a un sujeto en específico. Entonces, en ese sentido, creo que justo, pues, antes e incluso después de los acuerdos de San Andrés, pues se siguen violando los derechos hacia los pueblos, comunidades y sujetos indígenas, ¿no? Porque, aunque hay un marco legal, lo cierto es que en la práctica los jueces, las autoridades, el Estado son omisos de llevar a cabo al pie de la letra con esos derechos, ¿no? Y ese era como mi comentario en ese sentido. Hasta ahí mi participación. Gracias. Muchas gracias, Javi. En efecto, creo que es uno de los grandes retos con los que se enfrenta la realidad, que en muchas ocasiones rebasan no solamente los marcos jurídicos, ¿no? Porque a veces pueden generarse los marcos jurídicos o las reglamentaciones, ¿no? Que sí, y que si nos ponemos a pensar de forma muy estricta el tema de el acceso a los derechos, o pensado desde la Revolución Francesa, cómo se postula en la Ilustración, el tema de los derechos del hombre y del ciudadano en la Carta Magna, pues como tal, pues no tendría que existir unos derechos para los indígenas, unos derechos para la comunidad LGBT, unos derechos para los niños, unos derechos para las mujeres, unos derechos para los animales, unos derechos para las plantas, ¿no? Por ejemplo, protección de la biodiversidad. Y en general, pues cada uno de estos derechos se generan por una problemática de tipo social que no se logra responder y que más bien se necesita reglamentar. ¿Por qué? Porque si no, no existen esos procesos de inclusión. Porque si hablamos también de las poblaciones que viven en las periferias de las ciudades, y pensemos sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que los procesos de inclusión pocas veces llegan a tener una incorporación real a la situación, porque más bien se siguen como pensando desde la palestra, ¿no? Pensando desde el escritorio y desde la mesa de diálogo de los gobiernos, pero poco se aterriza, ¿no? Y que gracias a esos procesos de inclusión y de respeto y de búsqueda de participación no de las, a veces se piensa, por ejemplo, que las minorías son siempre grupos vulnerables. Si hablamos de algunas específicas como la población indígena, la podemos como meter en ese grupo, pero más bien hay ciertos elementos que, como son las poblaciones o los grupos de poblaciones que viven en las periferias de la ciudad, también tienen ciertas carencias y que de repente son invisibilizados, son borrados como del mapa, y que si nos ponemos a pensar lo que ha hecho la administración actual como la administración pasada, pues es un poco generar un marco de derechos de acceso a servicios, salud, educación, sobre todo para las poblaciones más vulnerables de la ciudad, como es el caso de Pilares, ¿no? Que Pilares, pues, ¿qué hace? Pues intenta o realiza actividades, programas, acciones en concreto para la incorporación de aquellos grupos que han sido excluidos del desarrollo de la urbe como tal, ¿no? Entonces, pues por ahí más o menos vamos, y que, bueno, te termino respondiendo que, bueno, más bien complementando, no respondiendo, sino complementando como, pues, el acceso a derechos y la generación de marcos jurídicos es precisamente porque las poblaciones no terminamos de entender que todos somos iguales, ¿no? Que todos somos iguales en derechos, y que, bueno,
De repente, pues pareciera que los derechos son solo para unos cuantos, en el cual es excluyente para los otros. Entonces, eso hace que se generen derechos y apartados específicos que hablen de determinados grupos sociales o culturales. ¿Por qué? Porque si bien en el dicho mexicano que se dice, bueno, lo que no está legalizado está permitido, ¿no? Entonces, más bien esas lagunas a veces se aprovechan para los procesos de dominación y explotación, sobre todo en las poblaciones o poblaciones minorías y originarias de nuestro país. Y bueno, quisiera escuchar otra participación de ustedes. No sé quién quisiera tomar la palabra. Adelante, Citla. Gracias. Justo tu pregunta me recordó una sesión que con anterioridad habíamos tenido, donde, bueno, yo hablaba un poco como de las personas con discapacidad, ¿no? Que también, hay un texto muy interesante donde hace una narración de cómo a lo largo de la historia han sido consideradas las personas con discapacidad, ¿no? Y cómo son vistas a través de la mirada de la misma sociedad. Pero lo que me parecía así sumamente interesante, bueno, que a mí me hizo como reflexionar, en esta parte de en qué momento se vuelven personas, ¿no? Ante los ojos de los demás cuando siempre han sido personas, ¿no? Entonces pienso igual en las comunidades indígenas, en los colectivos de mujeres, en estos grupos que se llaman vulnerables, ¿no? ¿En qué momento, o sea, como que a alguien se le ocurre llamarlos personas cuando siempre han sido personas? Y el término de persona a nivel legal y jurídico tiene una implicación, ¿no? Estamos hablando de los derechos que puede tener cada persona. Entonces, de repente sí suena como muy absurdo decir, ay, ¿por qué apenas se dieron cuenta? ¿No? Pero, sin embargo, sí se da uno cuenta que justo a lo largo de la historia, estas construcciones sociales o en los imaginarios también de los demás, justo el que es diferente, pues no, a veces no entra dentro de este término de persona, ¿no? Cuando incluso hasta los animales ya jurídicamente son considerados personas, porque tienen derechos y obligaciones. Entonces, no sé, como que así cuando estabas preguntando dije, bueno, ¿y por qué tendría que cuestionarse, ¿no? Si son dignos o no de derechos. Más bien lo que tendría que cuestionarse es por qué hasta ciertos momentos la gente que está a cargo como de esta parte de legislar y de supervisar y todo, se digna a hacer un reconocimiento, ¿no? Cuando este reconocimiento tendría que ser innato, porque pues todos son personas, ante todo somos personas. Entonces, eso fue como algo que ahorita que estabas tú diciendo, dije, pues eso al final es un absurdo. Sin embargo, aún falta, como dice Javier, estas cosas de donde se les tiene que obligar, ¿no? O sea, no son vinculantes los derechos a una responsabilidad. Hay un reconocimiento, pero todavía falta camino en cuanto a hacer realidad esos derechos, ¿no? Igual también la Convención para las Personas con Discapacidad, pues es un texto hermoso y con muchos artículos y con muchos señalamientos que uno resultaría importante, hasta incluso obvios. Sin embargo, no hay ninguna estructura que obliga a los estados a cumplirlo. Y en ese sentido, al no haber una obligación, también no hay estrategias, ¿no? Por ejemplo, a nivel educativo, donde podamos ayudar justo a través de la educación y de la sensibilización, ir cambiando estas miradas, ¿no? Ir deconstruyéndonos como personas. Lo pienso mucho en unos podcasts
feministas que he estado escuchando, y justo desde incluso estas narrativas personales y el poder compartirlas, pero también ya con otras herramientas, como también luego lo menciona Gabriela en el Cafecito Sororo, que justo desde la educación, la educación no implica ser académica, ¿no? Implica también estrategias de sensibilización y otro tipo. Podemos ir cambiando esta percepción, porque al final también influye como mucho estas miradas. Y también pienso en este video que nos pones con las personas y diciendo estas palabras, ¿no? Cómo tendemos a etiquetar, y cómo estas etiquetas a veces son tan simples y burdas, ¿no? Y que no definen a las personas. Pero justo es importante poner en la mesa siempre la reflexión continua, ¿no? De estas prácticas, incluso que uno hace de discriminación y de desvalorización al otro, simplemente por ser diferente o porque no entra dentro de nuestros estatus de moral o de libertad, ¿no? Entonces creo que eso es como importante ir y permanecer en esta reflexión continua. Gracias. Sí, por supuesto. Creo que das justo en el clavo, Citla, cuando mencionas acerca de, cuando hablamos nosotros de derechos, pareciera que se apersona, usando esa palabra, el grupo que antes había sido como borrado, pero más bien, pues siempre han estado, ¿no? Siempre están, pero más bien se hace necesario poner el dedo en el renglón acerca de la incorporación de las personas como sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta como de estos procesos de discriminación que son como un uso constante en los diversos espacios, ¿no? Como es que, por ejemplo, en algunos lugares, como son hablamos de la infancia, ¿no? Una infancia libre de violencia, en el cual, pues, como primera respuesta uno diría, bueno, cuando tú hablas de los niños y que de los padres que no deben de golpear a sus hijos porque son personas pequeñas, pero son personas, pareciera que eso no se tendría que legislar, pero más bien se legisla por una respuesta que no está siendo fortalecida por los padres de familia, ¿no? Entonces, es ahí la institución entra para responder y para hacer frente a este tipo de circunstancias. Ameyali, ¿te escuchamos? Adelante, Jessica. Creo que Jessica. ¿Alguna otra participación? Yo, Cristina. Sí, Mira, Cristina. yo al menos coincidiendo con lo que dicen los compañeros, sí se palpa todo lo que ellos dicen, pero también creo que es que a través del tiempo hemos avanzado. Yo mucho tiempo que trabajé en INEA, la mayoría de las personas que llegaban a alfabetización eran personas que venían de provincia. Muchos de ellos les costaba muchísimo trabajo entender los libros que estaban finalmente pues en español, y ellos venían de algunas etnias, así como las que tú nos platicabas, que hablaban otra lengua. Entonces, pero se empezó a proyectar igual desde INEA que los libros estuvieran en su lengua materna. Hubo muchas localidades en las que, como dicen, igual como plan sonó bonito y se empezó a hacer. Pero finalmente yo digo que hemos avanzado. ¿Por qué? Porque un ejemplo de esto es lo que estamos haciendo ahorita en Pilares. La preparación que tú nos estás dando, lo que vamos a enfrentarnos a muchas personas, como que vamos más abiertos a tratar de homogenizar esta educación. Es muy bueno lo que se está haciendo. Yo por lo menos me da muchísimo gusto que Pilares sea una de estas, este pilar, precisamente así como le es su nombre, para que las generaciones que vengan atrás se vayan preparando mejor y nosotros como docentes tengamos las mejores bases para ubicar, para aglobar todo esto que nos están dando, ¿no?
algo se ve, pasitos lentos, uniones muy lentas, pero se está viendo. Eso siento yo. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que creo que cuando hablamos de estas participaciones y sobre todo de estas formas en las que la Ciudad de México se manifiestan estos procesos de incorporación de las personas, eh, y que más bien se trata como de hablar de esta riqueza, tanto cultural, política, de arte, de la manera en cómo se piensa desde una persona, tanto más bien desde sus propias habilidades y alcances que puede tener, se incorpora como parte de la vida cotidiana de las personas, y que esto en la Ciudad de México pues es algo que se fortalece y que se impulsa, y que ya lo que tenemos que mencionar es que la Ciudad de México es uno de los lugares que no solamente ha sido un santuario para los migrantes de todo el mundo, ¿no? Porque si bien la Ciudad de México, al ser una ciudad santuario que acoge a todas las poblaciones y a todos los grupos, pues también es un lugar donde los derechos pues se viven mucho más que en otros estados de la República Mexicana. No estamos hablando de otro país, hablemos solamente de la Ciudad de México, de la manera en cómo se piensa cada uno de los grupos, y más no solo se visibiliza, sino se incorpora y se generan estrategias para que tengan un proceso de inserción social en una marcha urbana, ¿no? Porque si yo ahorita pensaba, ahorita que con lo que decían, las participaciones, pues por ejemplo en Puebla, de repente ve uno pocos programas que sean realmente aterrizados a realidades, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pareciera que o los programas son literal así como para personas que están completamente en situación de calle, o para personas que tienen como muy pocas necesidades que pueden ser solventadas por otros medios. Pero ¿quiénes han sido los que también han sido excluidos fuertemente, y que apenas como yo creo que de 10 años para acá tienen un marco de derechos mucho más amplio? Y hablamos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cuántos momentos se ha hablado acerca de que las personas que tienen una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, de repente tienen poco acceso a educación, poco acceso o poca participación ciudadana? ¿Por qué? Porque pareciera que ellos les borran o les quitan la voz. ¿Por qué? Porque no se incorpora su saber, su sentir y su pensar, ¿no? Porque si vemos nosotros, por ejemplo, si pensamos ahora en pilares en el cual, por ejemplo, tenemos la participación de personas de la comunidad LGBT, personas neurodiversas, personas de la diversidad funcional ahora llamado, y personas, por ejemplo, que tienen orígenes indígenas, y que no solamente por ser como su origen indígena, sino más bien una cuestión de adscripción, y que se vuelve como elementos para apuntalar un acceso a derechos. Pero que eso, basta con salir de la Ciudad de México y vayamos, no sé, por allá ¿cómo se llama? Toreo, que ya viene siendo parte del Estado de México, y de repente ustedes notan una diferencia impresionante solamente salir de la Ciudad de México e ingresar al Estado de México. Pareciera que vamos a otro lugar, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque más bien se generan y se mantienen pues estas brechas de diferenciación y procesos de discriminación, que pareciera que tenemos los derechos y ahí están. Pero hasta ahí, ¿por qué? Porque no se dialogan y no se ponen sobre la mesa para que sean incorporados en los diferentes entornos que conforman la ciudad, ¿no? Y bueno, teníamos una participación de
de Héctor, creo. Héctor, que él hablaba acerca de que él conoce las juntas de buen gobierno de las comunidades zapatistas. Y bueno, no sé si gustas como Héctor a hablarnos un poco más acerca de estas juntas de buen gobierno de los zapatistas y por qué tú crees que son importantes. Sí, hola. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan ahí bien? Sí. Ok, gracias. Sí, pues para la pregunta de que qué otras formas de gobierno, bueno, sé que existen, que varias comunidades indígenas se rigen bajo asamblea, bajo decisiones de asamblea, pero yo recuerdo mucho que, y bueno, de lo que he participado, he visto y también he leído, es de las juntas de buen gobierno en Chiapas. Y para mí, yo, o sea, desde las primeras experiencias allá en Chiapas, que era justamente cuando llegábamos, era muy interesante ver cómo se juntaban, se reunían, hacían. Nosotros llegábamos en caravana, en camión, y se reunían los hombres, y se reunían las mujeres, y se reunían niños, y platicaban entre ellos, y después salía uno o dos niños, uno o dos mujeres, uno o dos hombres, y platicaban entre ellos, y después ya nos decían a nosotros lo que habían platicado, sus conclusiones, ¿no? O sea, que era básicamente, bueno, nosotros llegábamos y nos decían, bueno, se van a ustedes quedar acá, y nos decían más o menos ahí el reglamento, lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Esta era la forma en la que tomaban ellos los acuerdos. Y eso yo lo empecé a ver desde pues, que yo era niño, ¿no? Desde que tenía como 13 años, cuando empecé a visitar. Y esa es la forma en la que veo que ellos se organizan. Yo creo que esa es una forma de democracia participativa, o sea, todos los niños los que querían, ¿no? Es lo que entiendo. Cuando yo tenía como 13 años y platicaba con los niños, eran los que tenían 9, 10 años los que andaban por ahí. Y me parece que eso es fundamental, o sea, escuchar todas las voces, o que tuvieran todos como el acuerdo, es una forma de la democracia en la que todos participan y todos tienen algún acuerdo. Me parece eso que es fundamental, porque no se trata solamente de ir y poner un voto, y entonces pareciera que la democracia se ejerce como ciudadano una vez al año, una vez cada 6 años, por ejemplo, para elegir al presidente, y después ya ellos pueden hacer y deshacer lo que se les da la gana. En ese sentido, me parece a mí que son ejercicios que pues sirven para la sociedad, para todas las comunidades, y que es importante que todos estemos ahí involucrados. Pero hay otras formas también que creo que suceden a nivel más, más local. En cada comunidad, yo sé, bueno, en cada colonia, que hay juntas de vecinos, o en algunas otras comunidades acá que he visitado, que son principalmente de migrantes en Xochimilco, por ejemplo, que ahí también he notado que ellos igual se reúnen, hacen sus asambleas para resolver alguna situación, y lo hacen, no sé, por medio de tequio, que es trabajo voluntario, comunitario que hacen. O sea, se hace tequio para ir a abrir camino, o a reparar algún, o poner algún tope ahí. Es como lo que ellos pues trabajan, ¿no? Esa es otra forma de autogobierno para resolver situaciones muy concretas. Creo que así sucede en cada región. Hay otras maneras, así menciono una rapidísima, porque hoy en la mañana lo comentaron también en el grupo de asesorías con la comunidad con la que participo, que estábamos hablando de una feria de multitrueque que ellos se organizan. De hecho, está cumpliendo, creo que 10 años, hace poquito fue el aniversario de los 10 años del multitrueque Michuca,
y es otra forma de gobernarse. Ellos están en un nivel en el que ya está generando su propia moneda, es decir, ahí puedes participar tú con productos que tú produzcas o transformes, y entonces hay unas equivalencias, tienen ya toda una dinámica, ¿no? Te invitan a tomar un curso, te dan una charla, y después te invitan a participar 3 meses, y después ya a ver si te quedas realmente en la comunidad o no. O sea, puedes estar nada más como de paso, puedes hacer trueque, puedes hacer multitrueque, que el multitrueque es pues lo que tú estás ahí generando, digamos, lo cobras con cacao, que es la moneda tradicional que existía, ¿no? O lo que nos cuentan que existía, y cobras con cacao, con cacaos, y después existe su moneda propia, que es la mexuca ahora, ¿no? Y esa es otra forma de autogobierno, en esta forma pues económica que ellos están generando. Entonces sí hay por ahí, yo mencionaba en la mañana que me parece muy importante que se visibilice, porque existen como eso muchos otros ejemplos, ¿no? Conozco los tumins de Veracruz, de comunidades enormes que sé que ya están ahí, ellos con los tumins, que es su propia moneda, con los tumins, que cobran la gasolina, que pagan al dentista, que se están ya logrando. He escuchado por ahí en entrevistas también que eso no me consta, pero he escuchado que hay niveles ya en los que están con los tumins pagando casas, porque es una forma de autogobierno más grande en comunidad, más grande, ¿no? Como acá en la Mixuca, que es muy localito, muy chiquito, pero son esfuerzos súper importantes, son así como a grandes rasgos. Yo les digo, a mí no me consta lo de las casas, pero sí me consta en Veracruz haber visto cómo la gente va y paga la gasolina con tumins, no con la moneda esta corriente, pues la que usamos, ¿no? Los pesos o los dólares, que es lo más común que conocemos. Entonces esas son las otras formas que conozco, así como a grandes rasgos. Sé que el tumin ha trascendido, que en algunas localidades de Italia y de Argentina, por amigos también italianos y argentinos, que han comentado que ellos también aceptan allá, entre ciertas personas, aceptan tumins también, porque reconocen eso como una forma de organización de acá, local, y lo han estado intentando llevar a otras zonas, ¿no? Otras regiones, sobre todo comunidades anarquistas en Italia. Y bueno, así nada más, hasta ahí yo. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay muchas manifestaciones, no solamente es el tema de la legalidad, sino también hablamos del tema de la incorporación de otras formas de percibir la economía, los modelos de incorporación. Sin embargo, hay una fuerte lucha dentro de los entornos en los cuales vivimos de manera constante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si bien uno de los ejemplos que Héctor nos ponía acerca del tumin, pues causó mucho revuelo en el 2015, 16 hasta el 18, porque entraron en una fuerte discusión con el Estado, porque desde la legalidad o desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente puede existir la moneda nacional. No puede existir otros tipos de moneda. Entonces, pero hay una contradicción jurídica que encontramos ahí, porque bueno, por una parte se dice que solamente podemos tener un solo tipo de moneda, pero por otro lado se habla también del respeto y la promoción de los usos, costumbres y formas de vida indígena en esos contextos. Y que bueno, y que poco ha logrado, porque al final pues se termina diluyendo, ¿no? Más bien se vuelve porque sin querer, pues claro que termina afectando a un modelo económico, a un modelo de país y a una forma de gobierno que estamos, en el cual nos han metido, porque ni siquiera nosotros lo hemos decidido los que somos jóvenes en este momento, ¿no? Y pareciera que estos elementos, y con esto pues no sé si ir
ir cerrando o prefieren que ya continúe, ya que creo que ya no me está fallando tanto el internet? Ustedes me dicen, de que pareciera que nos es ajeno todo esto que mencionamos del tema del buen gobierno y del tema de las alternativas que podemos visualizar en nuestro país, pero pues en la Constitución de la Ciudad de México, a lo que encontramos es que se da cuenta y se visibiliza en el artículo 2 de las disposiciones generales de la Ciudad de México, en el cual se habla de la interculturalidad de la ciudad, la cuestión pluriétnica, la cuestión plurilingüe y la pluriculturalidad dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues como tal, si nosotros pensamos la Ciudad de México es una ciudad intercultural que tiene una composición, pues es un collage muy interesante, lo que yo les platicaba en otras sesiones, ¿no? Que pues al ser una ciudad santuario, pues no solo recibe a pueblos indígenas, recibe a migrantes, a personas afro, a personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, chinos del Medio Oriente, personas de África, de Asia y de otros lugares, ¿no? Y que eso hace que la Ciudad de México pues tenga esta composición tan rica que más que rechazarla, pues más bien se tiene que visibilizar e incorporar y mostrarlo también a los habitantes, los pueblos, los barrios que existen y que son asentamientos también antiguos, ¿no? Que también lo que podemos notar es que pues la Ciudad de México pues también tiene sus pueblos, barrios originarios, como el caso de Santa Úrsula, el pueblo que nos queda muy cerca de nosotros, pues también da cuenta de este proceso de asentamiento histórico en el lugar y que también son residentes de la ciudad. Vamos aquí, Ameyali nos dice que en Oaxaca están los sistemas normativos internos de 570 más de 300 se rige por modelos de costumbre. No sé si quieres ahondar un poco al respecto, Ameyali. Sí, Fide, pues los sistemas normativos internos realmente, bueno, hay que entender que el sistema político mexicano se rige bajo un sistema de partidos. Entonces, la gente vota por un candidato a partir del partido político que representa. En Oaxaca, después del reconocimiento del 92, de 2002, con la lucha zapatista y se le concede a los pueblos indígenas mexicanos pues un artículo constitucional y su tratamiento pues ya como un estado plurinacional, multiétnico, etcétera. A Oaxaca se le permite que sus municipios, sobre todo de población indígena, puedan escoger a sus candidatos de acorde a asambleas comunitarias o de acorde a... O sea, no hay partidos políticos en estricto sentido de la palabra. Por ejemplo, no sé, de un pueblo de la sierra, pues, ¿cómo eliges a tus ediles municipales? Pues a partir de asambleas de mano alzada, ¿no? El problema de estos usos y costumbres, mal llamados usos y costumbres, pues radica en el hecho que hay muchas como cosmovisiones que chocan con esta visión de derechos humanos, ¿no? Hace varios años estuvo el caso tan famoso de Eufrosina Cruz, que es una mujer que se lanzó para la presidencia municipal de su municipio, pero como las mujeres no tienen derecho a voto, a pesar de que ganó, pues se le prohibió asumir su cargo, ¿no? Entonces hubo ahí una disputa constitucional que ella gana y se hace una reforma al Código Estatal en donde sí se pueden, todos los municipios tienen autodeterminación de sus autoridades siempre y cuando no choquen con el principio constitucional y los tratados de derechos humanos internacionales a los cuales está adscrito México. Entonces se da la posibilidad de que las mujeres ya sean sujeto de derecho político en los municipios. Entonces cada municipio pues tiene como sus prácticas, hay unos en donde vota una persona por familia, hay otros en donde votan todos, hombres, mujeres, adultos, y no solamente se eligen figuras públicas o políticas en todo el sentido de la palabra, sino también se vota por topiles, también se vota por como figuras un poco más comunitarias en ese sentido.
Sí, bastante interesante lo que nos comentas, Ameyali, sobre todo porque si nosotros nos ponemos a pensar también acerca de la forma y la manera en cómo se procede también en los pueblos y comunidades indígenas a partir de usos y costumbres, pues de repente pareciera que también se necesita estos modelos de legislación. ¿Por qué? Porque son mecanismos de presión para la incorporación de otras voces y de otras participaciones. Y hablando específicamente de las mujeres, ¿no? Como el incorporarlas a una participación política ya no está relegado, sino más bien se vuelve una norma y una obligación que busca y que presiona a partir de generar pues estos marcos de legalidad. Y que también pasa no solamente en las comunidades indígenas, si pensamos ahora, por ejemplo, en la incorporación de las mujeres en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pensamos en la paridad de género, de repente ahora se hace un poco más de presión para que sean mitad hombres y mitad mujeres, ¿no? ¿Y eso qué ha hecho? Pues pareciera que ha incorporado estas voces. Pareciera que todos participamos en estos procesos, pero a veces solamente son para llenar ciertos vacíos legales y ciertos elementos, ¿no? Si bien, por ejemplo, desde las voces de las mujeres, tanto mujeres indígenas como no indígenas, de adscripción o no indígena, pareciera que solamente cubren una cuota, pero no en el sentido estricto de participación de su voz y voto dentro de los congresos de los estados, ¿no? Porque ya hablando como de otro tema, mucho más complejo todavía, ¿no? Hablar del tema de la mujer. Pensamos también ahorita me acordaba de una lectura que no viene que me viene en este momento porque es parte de lo que estamos diciendo, pues ahora mencionamos el tema del el famoso techo de cristal, ¿no? El famoso techo de cristal en el cual las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBT, las personas migrantes, las personas afro, entre otras. Pareciera que se ha generado una visibilidad de estas manifestaciones, de estas expresiones culturales de la diversidad, pero solamente se visibilizan, más no se incorpora su voz en estos espacios, ¿no? Porque si hablamos del tema de las mujeres son personas que han sido incorporadas, pero por ejemplo, tú puedes ser directora de una institución, pero aunque el subdirector sea un varón o sea un hombre como tal, de repente las decisiones, aunque tú estés al frente, las termina tomando un hombre. Entonces, ahí está la gran pregunta, ¿no? Si realmente están esas participaciones o solamente son pequeñas manifestaciones como para decir que hay igualdad de género, que hay igualdad de oportunidades, que hay igualdad de derechos. Y lo mismo hablamos de las poblaciones indígenas y hablamos de las poblaciones y comunidades indígenas como tal, que por ejemplo se les generan programas que muchos se quejan acerca de los programas que se implementan en las poblaciones rurales para pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué se decía si pensamos no sé si ustedes han escuchado, en los diferentes programas que han estado, el programa en un primer momento con Salinas de Gortari. ¿Perdón? Bueno, les decía que, bueno, es una de las manifestaciones que podemos encontrar más sencillas y más claras es
perdón, me perdí un poco de lo que les estaba diciendo, que más bien, pues estos procesos solamente son como parches o son como pequeños taponcitos que se ponen a los problemas, pero en realidad no se está solucionando. En estos pueblos, por ejemplo, les preguntaba del programa Prospera, que se llamaba anteriormente, luego Oportunidades y Progresa en el periodo de Salinas de Gortari, y a partir del 95 hasta la administración anterior, se visibilizaba a los pueblos indígenas a partir de programas de tipo asistencialista. Y no es que esté mal, sino más bien son los programas de regulación que no están respondiendo a las problemáticas. ¿Y por qué decimos que no responden a los problemas literal? Porque a veces son solamente paliativos que permiten tranquilizar a las personas, ¿no? Y es de lo que nosotros debemos ser como muy cuidadosos también cuando hablamos, ¿no? Porque a veces también implica una responsabilidad y un compromiso de tipo social y de tipo intercultural, ¿no? Porque si bien nosotros en los pilares, pues sí sabemos y somos conscientes de que puede llegar tanto una persona indígena como una persona afro o a una otra persona que venga de otro país, pues al final nosotros tenemos que deconstruirnos y empezar a desvincularnos con estos estereotipos de tipo racial, de tipo pigmentocrático y de tipo como desde la cuestión adquisitiva, ¿no? De repente eso es como que pesa demasiado y sobre todo eso a veces nos preguntamos cómo yo les enseño a mis participantes, por ejemplo, si yo estoy dando un taller de tejido, y de repente escucho comentarios de las personas que, ay, ¿ya viste ese vago que viene por acá y que también viene aquí a Pilares? Pues más bien, ahí nosotros tenemos que generar estos programas de sensibilización para la incorporación de estas personas en su vida cotidiana para modificar, pues, tanto en su habla cotidiana como la manera en cómo se relacionan con el otro o con la otra o con el alter, ¿no? Es un poco de lo que ya Foucault nos venía mencionando, es eso, ¿no? Que el problema no es que tú seas diferente, el problema no es que las personas se manifiesten, sino más bien el problema es que cuando nosotros miramos al diferente, le ponemos elementos de desventaja social, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se habla de los grupos minoritarios alemanes que están en México? De los pequeños grupos de italianos, nórdicos, ingleses, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son sujetos posicionados y son sujetos que tienen otra lógica. Sin embargo, nosotros como parte de la ciudad debemos de ver a esas personas como parte de la riqueza y del collage que genera, pero no solamente ellos, sino también las personas que vienen de otros estados de la República Mexicana, si vienen de Tijuana, si vienen de Chiapas, si vienen de Oaxaca, como que dejar de generar como estas pues no sé si llamarlo etiquetas de desventaja, pero más bien, sí, si vamos a poner etiquetas que no estén tan cargadas de este léxico de desprestigio que en muchas ocasiones consciente o inconscientemente llegamos a utilizar, ya que, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, pues la Ciudad de México es un espacio abierto a las personas que se desplazan de todos lados, ¿no? Y en muchas ocasiones aquí también tenemos pues el tema de los refugiados, en el cual se otorga pues asilo a todas estas poblaciones que de repente vienen huyendo por diferentes circunstancias. Bueno, pues no sé, ¿alguna otra participación? Y les pregunto a todos si quieren que continúe o prefieren que
aquí pare la sesión porque no sé cómo va el tema de mi internet, pero creo que ya no me está fallando, no sé. Los escucho. Ok, entonces José Rubén dice que se escucha bien, entonces pues, podemos continuar, ¿no? Ya prácticamente, pues nos quedan 40 minutos y yo espero pues que me alcance el tiempo, ¿no? Y bueno, continúo con la sesión y bueno, en la parte como también que vamos a encontrar nosotros acerca de las garantías y los derechos humanos, tenemos pues que el artículo 4 constitucional pues nos habla también de la protección de los derechos humanos, los principios rectores de los derechos humanos y la igualdad pues sin estos procesos de discriminación que en muchas ocasiones se visibiliza. Y pareciera que de repente, si nosotros solo hemos vivido en la Ciudad de México, el acceso a derechos, el acceso a servicios, lo pensamos que está también aplicado a muchos estados del país, pero un dato curioso es que la Ciudad de México es una de las ciudades que pues prácticamente es una ciudad que incorpora estas problemáticas y estos sentires de la sociedad, ¿no? De manera mucho más real que hace que vivamos los derechos, ¿no? Entonces, claro que también también llegan a coartarse los derechos, pero es uno de los lugares donde mayor se avanza en el tema de derechos, ¿no? Perfecto, Javi, sin problema, si te tienes que retirar y lo mismo algún otro compañero tiene que retirar, sin problema, pues nos estamos viendo en la siguiente sesión y yo les estaría enviando la lectura para la próxima, ¿no? En el artículo 8 que vemos nosotros, ¿no? También algo que vamos a encontrar nosotros en la Ciudad de México es que se generan derechos a la educación. Y a partir de la generación de derecho a la educación, más bien pareciera que esto ya está desde hace mucho tiempo y eso es cierto, pero más bien las alternativas educativas de tipo local permiten ampliar el abanico de oportunidades y por eso es que dentro de pilares nosotros podemos encontrar que nuestra vertiente pues parte de este elemento que es el Departamento de Innovación, Ciencia y empezamos sí, adelante Héctor. Y lo que nosotros podemos ver es que más bien estos derechos pues se van adquiriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos a Pilares surge de una necesidad concreta que es atender y proporcionar herramientas a los grupos vulnerables de las periferias de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que de repente hay unos que quisieran que un Pilar estuviera, no sé, en la Colonia del Valle, que estuviera en algunos lugares como muy específicos, pero uno dice, bueno, es que realmente en ese lugar no es donde necesitamos un pilar en Tlalpan, necesitamos un pilar en Iztapalapa, necesitamos un pilar en Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque ahí tenemos población que de repente poco acceso tiene al empoderamiento y a la apropiación de herramientas que le permitan enfrentarse a la realidad cotidiana. Y que bueno, y que pues que vemos en Pilares, también hay una activación a los derechos culturales, donde te enseñan ahora a tomar fotografías, te enseñan música, te enseñan muchos elementos. Autonomía económica también surge a partir de eso, ¿no? Autonomía económica, ¿por qué? Porque decimos, bueno, es que la gente, si tiene una formación extraescolar,
porque ya puso una tiendita, está vendiendo donas, está vendiendo carne, pues necesita apropiarse de elementos que le permitan repuntar y le permitan tener éxito en su negocio. Entonces ahí aparece el tema de los derechos culturales, el tema del deporte, son elementos que están ahí presentes en estos elementos. Y bueno, al hablar nosotros de la Ciudad de México como una ciudad incluyente, ¿qué es lo que vamos a ver? También vamos a observar que dentro del artículo 11, que habla acerca de este elemento de la inclusión, ¿no? De la inclusión a grupos de atención prioritaria. Aquí no le llamamos grupos vulnerables, sino hablamos de grupos de atención prioritaria, en el cual la Ciudad de México pues dice al pie de la letra, ¿no?, que garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas debido a la desigualdad estructural que enfrentan, ¿no? Ese es el problema grande, ¿no? Que de repente hablamos de esta verticalidad que yo le llamo, ¿no? Que aquí le dicen desigualdad estructural, pues nos enfrenta hacia procesos de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencias y mayores obstáculos para que nosotros podamos vivir en libertad y de esa manera poder vivenciar los derechos fundamentales. ¿Y para quiénes son? Pues esto, para las mujeres, para las niñas, niños, adolescentes, el tema de los jóvenes. El tema de los jóvenes es algo muy interesante porque pues todos nosotros, si ya estamos tenemos 30 años ahora, pues de repente ya no entramos en el concepto de juventud, que bueno, como un dato curioso les proporciono y como parte de la riqueza, es que, por ejemplo, cuando yo pues estaba mucho más chico, tenía 25 años, yo participé en la parte del Instituto Mexicano de la Juventud y fui ganador de un premio nacional para la aplicación de mejora de una comunidad indígena de allá de Puebla. Entonces, fui a unas pláticas y a unas formaciones que nos daban, en el cual se hablaba de que los jóvenes en muchas ocasiones, pues se nos tilda o se nos dice como que no tenemos ideas claras, que lo que nosotros no estamos realizando, pues no es un aporte cultural, no es un aporte a la ciencia, no es un aporte para resolver problemas de tipo social, pero lo que decían es que, bueno, claro que no. Los jóvenes tenemos inquietudes, tenemos las ganas de querer generar acciones fuertes en nuestros pueblos y comunidades, pero más bien a veces se nos aísla porque se piensa que somos rebeldes, porque nos estamos enfrentando a veces a los estereotipos de comportamiento que se nos imponen, ¿no? Las personas mayores, ¿no? Las personas mayores de edad, como son las que ya están en la senectud, que en muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, en las ciudades, las personas de la tercera edad, ¿qué se les hace? Se les lleva a un asilo, público o privado, ¿no? Dependiendo de la familia, pero que poco se incorpora a sus necesidades, ¿no? De repente, a veces ni siquiera los familiares le preguntan, oye, ¿quieres ir a un lugar así como a un asilo? Sino simplemente se los llevan. Y los que no pueden, pues tener esos espacios para que puedan desarrollar tanto en la parte de aprender a coser, o seguir cosiendo, aprender una nueva lengua. De repente, pareciera que la vida de las personas adultas acaba cuando llegan a una determinada edad. Pero pues no es así, sino más bien son parte también del grupo, las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTQ y más, los migrantes, las víctimas de violación, las personas en situación de calle, las personas que son privadas de su libertad, los miembros de asistencia social, los afrodescendientes, la identidad indígena, las minorías religiosas, entre muchas, ¿no? Entonces, prácticamente, la Ciudad de México es
es muy grande y es tan diverso que hace que nos impulsa a trabajar desde la diversidad y desde la interculturalidad para todos. Y bueno, acerca de los tratados internacionales que México ha firmado y que ha ratificado a partir que nace a partir de diálogos en diferentes países, ¿no? Como la Declaración Americana de los Derechos y Saberes del Hombre en mayo de 1948, y así como podemos hablar también del Convenio 169 sobre los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, así como la de otros como las de los derechos de los niños, la Declaración de los Derechos de los Niños, que también forma parte de este proceso de visibilidad y de incorporación. Y bueno, ¿y qué es el pluralismo jurídico para nosotros? Que es como el tema que nos compete el día de hoy. Pues primero debemos de hablar que es una sociedad global e intercultural en el cual nos pone ante el reto de generar ciertos espacios legales que estén interrelacionados. Y el derecho debe ser más que una organización o una etiqueta socialmente aceptada, tiene que ser como la visibilidad de la riqueza del diferente. Y estas diferentes leyes para diferentes grupos, pues ¿no es un pluralismo jurídico o es un pluralismo jurídico? Esa es una gran pregunta para nosotros. Y una función del pluralismo jurídico, pues es la conceptualización y la comparación y apropiación de los sistemas de gobierno para facilitar la comunicación entre nosotros. Pues eso vendría siendo el pluralismo jurídico como tal, ¿no? Es el que nosotros aprendamos a conceptualizar y a comparar y a incorporar al otro en las prácticas que nosotros realizamos. Muy bien. Y bueno, les traigo una dinámica que dice, bueno, pintemos juntos una pintura o un pequeño mural que responda a las siguientes preguntas. Y esta va a ser la tarea que vamos a dejar para la siguiente sesión. Y bueno, más bien es algo que me tendrían que enviar ustedes y les pediría que pintáramos o que hiciéramos un dibujito y que más adelante, a partir del diálogo con Citlali, podríamos nosotros, no sé, buscar alguna barda ahí en Pilares Santa Úrsula y que pudiéramos pintar nosotros un mural en el cual hablemos acerca de la diversidad, como para que no, esto que dicen ustedes y que de repente me da miedo que vayan a pensar que esta es pura barborrea, y que poco se va a aterrizar y que poco lo vivenciamos nosotros en Pilares. Y para que no caigamos en eso, pues a mí me gustaría que una de las actividades como Pilar podríamos hacer es pintar una barda donde visibilicemos estos procesos de diversidad, sobre todo porque ya vamos es la sesión número 4, número 5, la que vamos ya, entonces creo que es importante que de repente también aterricemos en algo real, lo que estamos platicando aquí en el taller que yo les estoy dando. Y bueno, la pregunta que les lanzo y que me gustaría también que la respondieran algunos ahora, pero también me gustaría que la escribieran y que me la hicieran llegar, ya sea por el grupo de WhatsApp o al WhatsApp personal, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo asegurar los derechos políticos en los pilares y de qué forma piensas que podemos implementar los derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México? Y pues los escucho las participaciones de ustedes. Hola, Fide.
Yo creo que esta pregunta se enlaza perfectamente con los objetivos del proyecto de Pilares, ¿no? Y que tu taller justo nos sirve como para ir adquiriendo estas herramientas de reconocer estas diferencias, más que homogeneizar, como decían hace rato, más bien como reconocer las diferencias y celebrarlas. Entonces, creo que tanto así como asegurar los derechos políticos, no lo sé, pero sí podemos empezar a visibilizar y a sensibilizar respecto a estos derechos que tiene la población, ¿no? Los derechos educativos, culturales, hacia una vida saludable. Entonces, creo que sí se enlazan la pregunta se enlaza perfectamente porque es parte de por qué Pilares surgió, ¿no? Es una manera de ir garantizando el ejercicio de estos derechos, no solo el conocimiento, sino el ejercicio de los mismos y no en una cuestión justo de que esto es una dádiva del gobierno, ¿no? Sino que a partir de las herramientas como la educación, el disfrute de la cultura, el ejercicio de las mismas, nos van dando herramientas para posicionarnos como otro tipo de ciudadanos y sujetos, incluso sujetos políticos y de cambio. Entonces, yo creo que sucede, aunque es más difícil explicarlo, cómo sería esta implementación. Gracias. Sí, claro, Citla. Sí, pero eh, un poco de lo que se visibiliza, pues creo que es esto, ¿no? Esto del acceso, y que sí creo que la complejidad a veces de poder explicarlo y poder compartirlo con los otros es cuando nos enfrentamos a la realidad que muchas veces puede rebasarnos a nosotros. Y por eso es que yo les propongo esta dinámica, no sé, por ejemplo, tú qué opines, Citla, ya preguntándote de manera directa, ¿no? De si existe la posibilidad de que nosotros encontráramos alguna barda ahí cerca de Santa Úrsula y que pintáramos algún mural que nos permita hablar acerca, o más bien, mostrar la diversidad existente en la Ciudad de México. Pues mira, justo ahorita por el estado de emergencia, creo que no sería muy viable salir, ¿no? Santa Úrsula es una colonia que continuamente, bueno, no, no ha salido del semáforo rojo desde que empezó la pandemia y estos cambios de semáforos en colonias. Sin embargo, pienso bastante y me gustaría a mí compartirles que dentro del pueblo de Santa Úrsula hay una colección de murales que hablan justo de la historia del pueblo. Hay unos que son como unas cartografías. Hay uno que es como muy colorido y otro que ya no se alcanza a ver. Entonces es una colección de fotos que yo hice, bueno, en un recorrido que me dio un amigo de ahí de Santa Úrsula. Entonces, si quisieran o si quieren, se las puedo compartir la siguiente semana. Y a lo mejor sí pudiéramos, a mí me gustaría justo también repetir este ejercicio de cómo revalorar estos espacios, y creo que el tema que tú propones sería muy bueno, pero ya dentro del Pedregal, o sea, como extender esta ruta que ya existe, ¿no? La verdad son murales muy padres, creo que no tengo capturados todos, me falta una parte de esa ruta porque ya no entramos a esas calles, pero sí, de hecho ese recorrido yo lo hice en este año, un poquito antes de que empezara la pandemia. Entonces, sí, yo creo que sí, a lo mejor sí, no ahorita, pero a lo mejor pudiéramos ir trabajando en esta idea, y si no encontráramos una barda dentro pues no sé, del territorio, ¿no? De la colonia,
a lo mejor pudiéramos hacerlo en el salón de cultura o un ejercicio como se hizo en papel craft o en aplicaciones, ir colaborando. A lo mejor sí podríamos incluso yo indagar si hay alguna aplicación en la que pudiéramos dibujar todos a manera de un cadáver exquisito e irlo trabajando. Yo sí me sumo directamente a esta propuesta. Muy bien, muchas gracias, Isla. Sí, creo que eso, creo que por ahí podemos explorar más adelante, ¿no? Pero sí que no quitar el dedo del renglón. Como actividad de tarea, pues sí me gustaría que pintáramos o que hiciéramos un dibujito en el cual pues hasta la sesión del día de hoy, de lo que hemos visto acerca de la interculturalidad, acerca de las lenguas maternas, acerca de la importancia de mostrar los saberes intergeneracionales, la importancia de reconocer el tema de los mitos y las leyendas. Hasta este momento creo que ya es como, ya tenemos como que información suficiente como para poder nosotros realizar un cuadrito donde hablemos acerca de esta diversidad que encontramos en nuestro pilar, en nuestra colonia, en nuestra manzana, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Y Gaby nos está escribiendo por el chat y ella dice que, bueno, que más bien tenemos que hablar también de reconocer que todos somos diferentes y tenemos derechos por igual, respetar cada una de las opiniones y garantizar que podemos tener acceso a esos derechos. Es importante ahora poder contar con un espacio como pilares que pueda ofrecernos estas características. Por supuesto, yo estoy de acuerdo también. Y bueno, y luego nos comenta Gaby dice que le gusta el proyecto, dice me gusta el proyecto, pero estaría mejor que se involucrara a la comunidad, que ellos participen en el proceso para que se viva y se reflexione al hacer comunidad y hablar con los participantes de los derechos de la ciudad. Creo que esa es una importante aportación que ahorita nos hace Gaby, ¿no? De incorporar, sobre todo, por ejemplo, si tenemos nosotros la oportunidad de trabajar con gente que es beneficiaria o prácticamente parte también de las actividades que se imparten en pilares, creo que estaría muy bien que también nos apoyaran y que pues eso podemos hacerlo más adelante y yo espero que sí se pueda, pero ahora con eso, el tema de la pandemia pues será un poco difícil, pero más bien el que nosotros tengamos también la reflexión y la incorporación de esta diversidad en nuestra vida cotidiana, desde el tema de los derechos hasta el tema del hablar una lengua materna, pues creo que por ahí podemos trabajarlo. Y entonces la tarea para el día martes, perdón, espero que en esta semana pues ustedes me puedan enviar sus dibujitos y al mismo tiempo pues traten de responder estas preguntas que yo les lanzo como para el diálogo, ¿no? Cómo se aseguran los derechos políticos en pilares y de qué forma se implementan también en la misma, ¿no? Entonces prácticamente pues con esto estaría yo terminando la sesión del día de hoy, ya son 3 de la tarde con 2 minutos, entonces pues no sé qué les pareció la sesión del día de hoy. Me gustaría escuchar 1 o 2 participaciones y de ahí pues damos cierre a la sesión. Sí, bueno, tenía la manita levantada, ¿puedo participar? Adelante, Javi. Me encanta la idea de lo del mural, ¿no? Y creo que sí lo podríamos armar, como bien ya dijo Citlali, alguna vez el profesor Félix de dibujo hizo un mural ahí en el área de cultura con papel craft. Creo que pudiéramos emular algo así, obviamente todo a la distancia, y creo que también pudiéramos hacer partícipe a la comunidad, como menciona Gaby, pero primero habría que hacerlo nosotros y ya después invitar a la comunidad para ver cómo va quedando. Creo que pudiéramos, como hicimos en el aniversario,
pues a cada quien le tocó, por ejemplo, una letra en un pedacito de cartulina y ahí pues dibujamos la letra, ¿no? Ahora sería a lo mejor en las mismas medidas, habría que acordar qué medidas, etcétera, etcétera, o qué tipo de papel. Y pues podríamos justo hacer nuestro dibujito de la diversidad, mandar a la foto de ese dibujito y irlas pegando en un programa para que se haga como el gran mural, ¿no? De los docentes junto con la comunidad, ¿no? Pero primero lo haríamos nosotros y después invitaríamos a la comunidad a participar, ¿no? Y ya haríamos el gran pegote de fotografías de nuestros propios dibujos de la diversidad y creo que eso podría salvar, ¿no? Pero a lo mejor habría que hacer como bien la propuesta, como un dibujo sobre la diversidad, un papel de determinado tipo, de determinado tamaño, etcétera, etcétera, como con ciertas características para que sea un poquito, pues no uniforme, pero pues que no haya papeles ahí como más grandes o más chicos, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta, es una pregunta súper difícil, Fide, te pasas. Pero me parece que es muy interesante y muy importante responderla, porque justo Pilares ya es un instrumento y un mecanismo para asegurar derechos políticos en la Ciudad de México, ¿no? Si bien existen obviamente otros instrumentos y mecanismos para realizarlo, pero pues que están justo nada más ahí en el papel, ¿no? Y Pilares es una cuestión como más práctica, más viva y que tenemos que entenderla y asumirlo así, pues para justo no nada más quedarnos con la idea de que pues doy una asesoría y ya no, o sea, no solamente doy una asesoría, estoy justamente participando como un defensor de derechos humanos en la aseguración de los derechos políticos de la Ciudad de México y en particular de mi comunidad, ¿no? O sea, de eso se trata el trabajo y creo que todos los tenemos bastante claro, ¿no? Entonces, está excelente la pregunta y la otra, no me acuerdo cuál era, creo que era como de la Constitución de la ciudad, cómo la integraríamos, ¿no? Creo en nuestro trabajo como pilares, eso sí, tengo total desconocimiento de la Constitución de la ciudad, pero pues obviamente hay que trabajarlo, ¿no? Y pues nada, Fide, agradecerte pues el tiempo, el espacio y pues estas actividades y dinámicas que nos dejas. Y y pues sí, si quieres, te ayuda a armar la propuesta del muralito. Hasta ahí mi participación, gracias. Sí, claro, muchas gracias, Javi. Creo que por ahí entonces podemos pues ir sondeando para tener esta actividad, algo que se haga en nuestro espacio. Y bueno, Fide, adelante. Yo igual nada más quisiera preguntarles si gustan que les comparta las imágenes de los murales que tomé y la del mural que hizo el maestro Félix, que también justo él también retoma como estos elementos propios pues del pueblo y del Pedregal de Santa Úrsula. Si ustedes me permiten, se los comparto en ambos grupos y ya para que ustedes las vean y seguramente algunos de ustedes las conocen porque viven en esos espacios. Gracias. Muy bien. Adelante. Bueno, en cuanto a la pregunta de cómo asegurar los derechos en pilares, yo supongo, así como nos comenta el compañero, que es precisamente que nosotros hagamos lo que nos corresponde, para así con base en todo lo que nos han, lo que hemos estado aprendiendo, abarcando, precisamente de transmitirles esto a los usuarios, el cómo defiendan sus derechos, el que ejerzan sus derechos. Yo creo que sería una parte de garantizarlo, hacerlo así. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Sí, claro, yo creo que ahí es donde entra pues la parte de la creatividad de cada uno de nosotros y pues ojalá y puedan y que a partir de las fotografías también que nos va a compartir Citla, pues también podamos nosotros reflejar y apropiarnos de esos elementos y plasmarlo nosotros en una hoja blanca y no sé si me la pueden enviar en esta semana. También para tener como una lluvia de ideas y de que ahí podamos retomar para hacer un gran mural cuando nosotros regresemos a las actividades de forma presencial. Y bueno, pues con esto termino.
No sé si hay alguna otra participación o hasta aquí dejamos la sesión.